Enero, día 15 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Pablo, primer ermitaño. San Pablo, a quien venera la Iglesia como a modelo de la vida solitaria, por ser el primer ermitaño de quien habla la historia, nació en la inferior Tebaida, hacia el año de 228. Sus padres, que por sus grandes conveniencias podían no perdonar gasto alguno para la buena educación de su hijo, le aplicaron con el mayor desvelo al estudio de las bellas letras, y nada omitieron de cuanto podía contribuir al cultivo de su excelente índole y talentos. La vivacidad y la penetración de su genio le facilitaron hacer en poco tiempo maravillosos progresos. Instruyóse en las lenguas griega y egipcia, pero cuanto más adelante caminaba el santo mancebo en las ciencias humanas, más le iluminaba el Espíritu Santo con los conocimientos divinos, y mayor penetración lograba en los méritos de la religión. Desde edad de 14 años era todo su estudio la doctrina de Jesucristo, y no tomaba gusto en otra ciencia que en la de que enseña el camino de la salvación eterna. A los 15 quedó huérfano de padre y madre, y como sólo tenía una hermana, que ya estaba casada, le dejaron heredero de todos sus bienes. Estaba Pablo muy convencido de la nada de todos los bienes de la tierra, y le sobraba mucho desengaño para que le debiesen el menor apego los que poseía. Ofrecióle bella ocasión de dar una gran prueba de este deshacimiento la cruel persecución que el emperador Decio excitó por aquel tiempo contra los cristianos. Los horribles estragos que esta violenta tempestad hacía en Egipto y en la Tebaida pusieron en precisión a muchos fieles de refugiarse a los desiertos hasta que se pasase la tormenta. Nuestro santo se retiró a una casa de campo muy apartada, donde comenzó a gustar las dulzuras de la soledad y aquel placer que experimenta el alma del retiro cuando se ocupa únicamente en su Dios. Hallándose con tan buenas disposiciones, tuvo noticia de que su cuñado maquinaba delatarle a los tiranos por la codicia de aprovecharse de sus bienes. Resolvió prevenir una determinación tan bárbara, y abandonándolo todo, se retiró a unas montañas incultas y muy distantes, siendo de edad de 22 años. Su primer ánimo fue sólo hacer tiempo en aquel sitio a que pasase la tempestad de la persecución, pero eran muy diferentes los designios de la divina providencia. Aquel Señor que le había destinado para abrir a tantas almas grandes un nuevo camino de perfección, le infundió tan ardiente deseo de sepultarse para siempre en aquella espantosa soledad y de ocuparse únicamente en la contemplación de las verdades eternas, que desde luego formó la heroica resolución de pasar en ella todos los días de su vida. Lleno de una generosa confianza en la bondad del mismo Señor, por cuyo amor le había dejado todo, comenzó a penetrar poco a poco por aquel vasto desierto, venciendo el espíritu natural y el natural sobresalto que a los principios les causaba la vista de tantas especies de brutos y de fieras. Así marchaba como la aventura, y sin objeto, volviendo los ojos hacia todas partes, cuando al pie de una montaña advirtió una cueva cuya entrada estaba cerrada por una piedra. Picóle la curiosidad de ver lo que había dentro, y separando la piedra halló una especie de salón a quien servían como de techo las dilatadas y entretejidas ramas de una antigua palma, a cuyo pie brotaba una hermosa fuente de agua muy cristalina, que formando un apacible arroyuelo a pocos pasos se perdía en la misma tierra. Descubríanse bastantes señales de que en esta parte del exterior de la montaña habían habitado antiguamente algunos ocultos fabricantes de moneda, porque se veía todavía algunas chozas con yunques, martillos, moldes y cuños, lo que daba a entender que debió ser aquella alguna fábrica de moneda falsa en tiempo de Marco Antonio y de la reina Cleopatra. Cuando se vio Pablo en el lugar tan retirado de todo humano comercio, se sintió mucho más encendido en el amor de la soledad, y mirando aquella cueva como habitación que le tenía destinada la divina providencia, se determinó a sepultarse en ella para todos los días de su vida.
Desde aquel punto no tuvo otra ocupación que dedicarse a la contemplación de las grandezas divinas y de las verdades eternas, gastando en oración todos los días y noches. La palma de la gruta con sus hojas y con sus dátiles le daba con qué cubrirse y con qué alimentarse hasta los 53 años de su edad. Desde allí adelante, queriendo Dios dar a entender el especial cuidado que tiene su amorosa providencia de los que por su amor lo dejan todo, dispuso que un cuervo le trajese cada día medio pan como al santo profeta Elías, milagro que se continuó hasta el día de su muerte. Hallábase Pablo en los 113 años de su edad, habiendo pasado 90 en aquel género de vida, cuando queriendo el Señor descubrir a todo el mundo cristiano aquel tesoro escondido, permitió que a San Antonio, que a la salzón tenía 90 años y hacía muchos que vivía en otro desierto, le saltase el vano deseo de saber si habría en aquellos desiertos otro solitario que hubiese vivido en ellos por tanto tiempo, y que profesase una vida tan perfecta como la suya. La noche siguiente tuvo un sueño, en que Dios le dio a entender que con efecto había en aquellas soledades un ermitaño más antiguo y más santo que él. Apenas amaneció el otro día cuando Antonio se puso en camino sin que le embarazase el peso de los años, y entregándose a la dirección de la divina providencia, anduvo sin cesar y sin saber a dónde iba. Así al mediodía se encontró con una especie de monstruo, que al principio le causó algún miedo, porque tenía la figura como de hombre de caballo, pero poniendo toda la confianza en Dios y hecha la señal de la cruz, preguntó al monstruo con intrepidez si sabía dónde habitaba el siervo de Dios. San Jerónimo, que refiere este hecho, dice que, habiéndole mostrado el lugar aquel animal con su mano derecha, el bruto se enterró corriendo por la aspereza, y Antonio prosiguió su camino. A la mañana del día siguiente encontró otros muchos monstruos de figuras horribles y espantosas, que quizás serían espectros o ilusiones con que el demonio pretendía atemorizarle para hacerle volver atrás, pero el santo, sin hacer caso, caminó adelante. En fin, después de haber pasado toda la noche en oración, apenas amaneció el tercer día, cuando vio una loba al pie de una montaña que bajaba a beber al arroyo. Siguióla y llevó a la cueva. Entró en ella, no obstante su oscuridad, y mirando hacia todas partes descubrió una luz a corta distancia. Aceleró el paso y al ruido que hizo en el cascajo acudió Pablo a cerrar la puerta con el pasador. Corrió Antonio y hallándose como burlado se postró al umbral de la puerta, conjurando al siervo de Dios con ruegos y con lágrimas que le abriese. Bien sabes, le decía, quién soy yo. No ignoras el principal motivo de mi viaje. Ya sé que no soy digno de verte, pero estoy resuelto a no apartarme de aquí sin haberte visto. A tu puerta moriré, y a lo menos tendrás el trabajo de enterrar mi cuerpo muerto. Al oír estas palabras, se enterneció Pablo, y abriendo la puerta, le dijo sonriéndose, ¿quién pide gracias con amenazas? Y si vienes a morir aquí, ¿de qué te espantas que no quiera abrirte? Y abrazándose los dos con gran ternura, se saludaron por sus nombres. Después de rendir gracias a Dios y de haber hecho oración, se sentaron, y volviéndose Pablo a Antonio, le dijo, ¿ves aquí al que has buscado con tanto trabajo? No ves más que un cuerpo consumido con la vejez, que en breve se convertirá en polvo. Pero dime, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Se fabrican todavía casas nuevas y suntuosos palacios en las ciudades antiguas? ¿Quién reina en la tierra? ¿Hay todavía hombres insensatos y ciegos que adoren a los demonios y que vivan en las tinieblas de la idolatría? Respondió Antonio a todas estas preguntas, y estando los dos santos enterneciéndose en dulce conversación, vieron venir al cuervo con el pan en el pico, y volando blandamente le puso entre los dos. Admirado de la bondad del Señor, le dijo San Pablo, 60 años hace que este cuervo me trae cada día medio pan, pero hoy Jesucristo, por tu respeto y para que comamos los dos, ha doblado la ración. Dieron gracias a Dios y hecha oración se sentaron a comer junto a la fuente. El día siguiente, luego que amaneció, dijo Pablo a San Antonio que ya se acercaba su muerte y que Dios le había enviado para que diese sepultura a su cuerpo.
Al oír a Antonio estas palabras comenzó a deshacerse en lágrimas y pidió a Pablo que a lo menos le alcanzase de Dios la gracia de que muriese con él. No debes anteponer tu conveniencia a la gloria de Dios, respondió Pablo, y tus discípulos todavía tienen necesidad de tus ejemplos, pero yo tengo una gracia que pedirte, y es que vayas y me traigas el manto del obispo Atanasio, para amortajar con él mi cuerpo. San Jerónimo dice que este solo fue un cariñoso pretexto para que Antonio se asustase y no padeciese el dolor de verle morir, si ya no fue quererle significar que deseaba morir en la fe y en la comunión de San Atanasio. Admirado Antonio de oírle hablar del manto de Atanasio, no se atrevió a replicarle, y besándole dulcemente los ojos y las manos, que regó con sus lágrimas, se puso luego en camino, y al cabo de 2 días llegó desalentado a su monasterio, preguntándole a 2 de sus discípulos dónde había estado tanto tiempo, y Antonio exclamó: «Pobre de mí, que soy indigno del nombre de solitario. Vi a Elías, y vi a Juan en el desierto, y he visto a Pablo en el paraíso». Y sin abrirles la puerta, tomó el manto de Atanasio y volviéndose a poner en camino, comenzó a andar con grande priesa, sin detenerse un momento. El día siguiente por la mañana apenas había caminado como 3 horas cuando vio subir al cielo el alma de Pablo toda llena de resplandor en medio de los ángeles, de los apóstoles y de los profetas. Enternecióle sobremanera esta visión, y deshaciéndose en lágrimas, postrado el semblante contra la tierra, comenzó a gritar: «Amado Padre mío, ¿por qué me has dejado así? ¿Es posible que tan tarde te conocí para perderte tan presto?». Levantándose después con nuevo aliento, prosiguió su camino. Llega a la cueva, entra en ella y encuentra el cuerpo de Pablo arrodillado, la cabeza erguida y las manos levantadas al cielo. Al principio creyó que estaba vivo y que estaba en oración, pero como no le oyese suspirar, según lo tenía de costumbre, corrió para abrazarle y halló que estaba muerto. Entonces, regándole con sus lágrimas, amortajó el santo cuerpo con el manto, sacóle fuera de la cueva y comenzó a cantar los himnos y los salmos que acostumbra la Santa Iglesia. Estaba muy afligido, sin saber cómo debía cavar la tierra para darle sepultura, cuando vio venir hacia sí 2 leones que salían de lo interior del desierto. Tuvo miedo al precipicio, pero animóse después con la confianza en Dios. Llegaron los leones donde estaba el santo cuerpo, postráronse a sus pies, y dando rugidos lastimeros comenzaron a abrir la tierra con las garras y las uñas. Cuando hicieron una olla competente, se acercaron a San Antonio y le halagaron blandamente, como si le pidiesen su bendición. Levantó el santo los ojos al cielo y dijo: «Señor, dadles a estos animales lo que les conviene». Y haciéndoles señal con la mano para que se fuesen, los despidió. Enterró después el santo cuerpo y heredó la túnica del Pablo, de que él mismo había tejido las hojas de la palma, la cual, vuelto al monasterio, vistió después toda la vida en los días más solemnes. Dicen algunos que San Antonio edificó un monasterio y una iglesia en el mismo lugar que había enterrado a San Pablo. El emperador Comneno hizo trasladar sus reliquias a Constantinopla. Cuando los latinos se apoderaron de esta ciudad, el cuerpo de San Pablo fue trasladado a Venecia el año de 1240, y el de 1381 Luis I, rey de Hungría, le obtuvo del Senado y le hizo trasladar con grande solemnidad a Buda, donde le colocó en la iglesia de San Lorenzo. Venérase en Roma la cabeza de San Pablo y en el monasterio de Cluny alguna de sus reliquias. Martirologio romano. En Anjou, San Mauro, abad, discípulo de San Benito, que le instruyó desde su infancia, nada mostró mejor cuanto había aprovechado de las lecciones de un tan buen maestro, como la manera con que marchó sobre las aguas, lo que no se había visto suceder desde San Pedro. Habiendo sido este santo enviado a Francia, edificó allí un célebre monasterio, que gobernó por espacio de 40 años, y murió en paz, célebre por sus gloriosos milagros. En Judea, los santos Habacuc y Miqueas, profetas, cuyos cuerpos fueron hallados por revelación divina bajo el imperio de Teodosio el Grande. En Ananí, Santa Secundina, virgen, martirizada en tiempo del emperador Decio. En Càller de Cerdeña,
San Eficio, mártir, quien revestido de la fuerza de lo alto, sobrepujó los tormentos que le hacía sufrir el juez Flaviano durante la persecución de Diocleciano. Después, habiéndosele cortado la cabeza, entró victorioso en el cielo. En Nola, en Campania, San Máximo, obispo, en Clermont, en Alvernia, San Boneto, obispo y confesor, en Egipto, San Macario Abad, discípulo de San Antonio, muy célebre por su santa vida y milagros. El mismo día, San Isidoro, a quien han hecho recomendable su santidad, su fe y sus milagros. En Roma, San Juan Calibita, que vivió algún tiempo ignorado en un rincón de la casa de su padre, después en una cabaña cerca de esta casa, en la isla de Tíber. Su padre y su madre no le reconocieron así, sino cuando muerto. Habiéndose entonces hecho célebre por sus milagros, fue enterrado en el mismo lugar donde después se ha edificado una iglesia en honra suya. La misa es en honor de San Pablo y la oración la que sigue. Oh Dios, que cada año nos llenas de alegría con la fiesta de tu confesor, el bienaventurado San Pablo, concédenos por tu bondad la gracia de imitar en la tierra las acciones de aquel cuyo nacimiento en el cielo celebramos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 3 de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, lo que antes tuve por ganancia, lo he reputado ya por pérdida. Por amor de Cristo, antes bien, juzgo que todas las cosas son pérdida en comparación de la alta ciencia de mi Señor Jesucristo, por cuyo amor he renunciado todas las cosas, y las tengo por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo aquella propia justicia que viene de la ley, sino aquella justicia que nace de la fe en Jesucristo, aquella justicia que viene de Dios por la fe, para conocer a Jesucristo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus tormentos, copiando en mí la imagen de su muerte, a fin de llegar de cualquier modo que sea a la resurrección de los muertos, no porque ya lo haya conseguido, o sea ya perfecto, sino que camino para llegar de algún modo a donde me ha destinado Jesucristo cuando me tomó para sí. Nota: cuando San Pablo escribió esta epístola, se hallaba en Roma como preso. Los filipenses, esto es, los cristianos de la ciudad de Filipo, que en otras ocasiones le habían dado pruebas de su devoción y de su afecto, no se olvidaron de hacer lo mismo en la presente. Enviáronle a su obispo Epafrodito con limosna para su asistencia, y cuando el obispo se volvió a su iglesia, el apóstol le entregó esta carta para los filipenses, en la cual les exhorta a que observen perpetuamente con toda fidelidad la ley que les predicó, y a estar siempre unidos con Jesucristo en su cruz. Fue escrita esta carta hacia el año de Cristo de 61. Reflexiones. Así piensa, así habla San Pablo de todo lo que agrada, de todo lo que deslumbra en el mundo, de todo lo que lisonjea, de todo lo que nutre el amor propio, el orgullo y la concupiscencia. ¿Pensamos nosotros como pensaba el apóstol? Pues en verdad que no profesamos otra religión, que a todos hablan las mismas lecciones y que todos tenemos un mismo maestro. ¿Halláranse el día de hoy muchos cristianos que tengan por cosa de humo todo lo que en el mundo brilla? ¿Encontráranse muchos que reputen por desgracia ser poderosos, ser ricos? Sin embargo de eso San Pablo lo reputó como tal. Ciertamente, cuando llega a conocer de veras a Jesucristo, no se puede mirar sin desprecio todo lo que se estima en el mundo. Cuando se mira fijamente al sol, parecen tinieblas los objetos más brillantes. ¿Qué solidez, qué descanso se puede hallar en unos bienes vacíos y fugaces? ¿Qué realidad se puede encontrar en esos honores que solo consisten en una idea vana y extravagante de los hombres? Solo en los tesoros de mi religión encuentro yo un descanso pleno, una abundancia, una felicidad pura y perfecta. Solo Jesucristo puede hacer nuestra felicidad, mas para eso es menester hallarse en Jesucristo, y solamente se halla el hombre en él por la fe y con la gracia. Inútilmente se busca en otra parte la paz del alma, porque solo en Jesucristo se hallará. Muchos hay que renunciándolo todo, nada dan, porque todavía su corazón se queda pegado a todo. Nunca fue del gusto de Dios una renuncia imperfecta u ociosa.
No basta renunciarlo todo por Jesucristo, es menester tener parte en su pasión, es menester hacer visible la imagen de su muerte por medio de una vida crucificada, es menester trabajar cada día en ser más santo y más perfecto, no perdiendo jamás de vista a Jesucristo enclavado en la cruz. Prosigo mi camino, dice el apóstol, para llegar al término. Por el mismo camino corremos todos. ¿Lograremos todos el mismo término? Un apóstol grande, un hombro lleno de merecimientos, consumido en trabajos por Jesucristo, un vaso de elección, no cree haber ganado el premio después de tantas victorias. Antes bien, aplica toda su atención a olvidar el camino a que ha andado, para no pensar más que en el que resta por andar. Y nosotros, que nada hemos hecho, que quizá estamos ya al fin de la carrera, nos mantenemos ociosos y vivimos con grande tranquilidad. ¿Cuál será nuestro término? Hacia él caminamos, pero nuestro término será nuestra recompensa. ¿Avanzamos hacia el premio cuando nos vamos avanzando hacia la eternidad? Oh buen Dios, y qué temible es nuestra tranquilidad. El Evangelio es del capítulo 11 de San Mateo. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Glorifícote, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los párvulos. Sí, Padre, porque esta ha sido tu voluntad. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, y yo os aliviaré. Llevad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy dulce y humilde de corazón, y hallaréis el descanso de vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Meditación. No hay en la tierra felicidad verdadera sino en el servicio de Dios. Punto primero. Considera que solamente fuimos criados para conocer, para amar y para servir a Dios. Luego no podemos ser felices sino sirviendo al mismo Dios. Cualquiera otra felicidad es quimérica, y el que busca fuera de Dios camina errado o iluso. Cristo dice que su yugo es suave y que su carga es ligera. El mundo piensa y dice todo lo contrario. ¿Cuál de los dos se engaña? ¿A quién debemos creer? Jesucristo lo dijo, es verdad, pero nuestra solicitud y nuestros deseos, ¿prueban acaso que damos crédito a este oráculo? Para ser felices es menester que estén saciados nuestros deseos, y no hay bien creado que no los excite. Es menester que el corazón esté contento, y fuera de Dios no puede dejar de estar inquieto. Fatígase, cánsase, desgástase el alma en el servicio del mundo. No hay estado sin trabajos, no hay días sin muchas nieblas, no hay empleo que no sea una carga. Desengañémonos que todo disgusta, todo cansa, solo es dulce y ligero el yugo del Señor. Mi razón misma no acierta a decirme lo contrario, y todavía dudo, todavía delibero, oh mi Dios, si tengo de serviros. En el servicio del mundo todo es duro, todo es sin fruto, no hay alegría que no nazca rodeada de 1000 espinas, todo punza. ¿Qué día de calma se descubre jamás en este mar borrascoso? Todos son escollos. ¿Y cuántos se ven tristes naufragios? ¿Cuánto dan de padecer las pasiones ajenas y cuánto hacen también sufrir las pasiones propias? En el servicio de Dios, estas tiranías están por lo menos encadenadas. Todos los caminos están llanos, el cielo se registra siempre sereno, y ciertamente cuando la conciencia está en paz, qué más dulce calma, ah Señor, y cuánta verdad es que estos misterios están ocultos a los sabios, a los prudentes del mundo, y que solamente a los humildes les revelas estos secretos. ¿De quién dependerá que yo no lo conozca? Dadme gracia, Señor, para que haga la experiencia. Pronto estoy a sacrificarlo todo, a ejecutarlo todo, para gustar unas verdades tan dulces, tan llenas de consuelo. Punto segundo. Considera que hay pocas verdades prácticas mejor probadas ni más concluyentemente convencidas que esta. ¿Qué mundano hay que esté contento del dueño a quien sirve? ¿Cuántas quejas se oyen cada día de lo mucho que se padece en el servicio del mundo? Al contrario, no hay santo que no esté contento, que no esté lleno de gozo en el servicio de Dios. ¿Se ha encontrado acaso alguno que se haya quejado de lo mucho que se padece en este servicio, de lo poco que se recompensa y de que Dios no es un buen amo?
Ninguna proporción hay entre nuestros trabajos y el premio que nos espera. La soledad, la penitencia, las cruces son tesoros ocultos a los sabios del mundo. Pero qué manantial más abundante de dulzura, de paz y de consuelos interiores para las almas justas. Su modestia, su circunspección, su igualdad de ánimo son imágenes muy vivas de la tranquilidad del alma y de la alegría del corazón. ¿Cuándo llegará el día de que el deseo de mi propia felicidad me conduzca a este divino manantial? San Pablo, el primer ermitaño, pasa 90 años en la soledad más espantosa, desconocido de los hombres y únicamente ocupado en la contemplación de su Dios. ¿Quejóse San Pablo del dueño a quien sirvió? ¿O acaso es digno de compasión el mismo San Pablo? Ignoró enteramente lo que pasaba en el mundo. ¿Cuántos mundanos, cuántos grandes del siglo envidiarán ahora esta santa ignorancia? Pregunto, ¿80 años vividos en el servicio del mundo causarán en la hora de la muerte tanto consuelo? ¿No se seguirá a ellos algún remordimiento? ¿Serán el objeto de la admiración y de la veneración de todos los fieles en todos los siglos? Más ha de 6000 años que se está demostrando esta verdad por la fe, por la razón y por la experiencia, y todavía no se quiere creer. Pues ¿qué hay que admirar que haya tantos infelices? No quiero yo aumentar el número de los desdichados. Convencido estoy, Señor, de que solo en vuestro servicio puede encontrarse la verdadera felicidad. Así no quiero otro Señor ni otro amo. De hoy en adelante todo mi gusto, todo mi placer será serviros. Jaculatorias. Oh Señor, y cuánta dulzura hacéis gustar a los que os sirven y os temen. Un solo día pasado en el servicio de Dios es mejor que 1000 años entre los gustos del mundo. Propósitos. Primero, imponte una ley de hablar siempre de la devoción con el mayor respeto, con términos que muestren el aprecio con que la miras. Habla siempre de ella como del origen de nuestra verdadera felicidad. Nuestro común enemigo y el enemigo de Jesucristo es el que introdujo la opinión de que cuesta mucho ser devoto, que el servir a Dios es cosa dura, que hay muchos monstruos que vencer en este camino, que no se da paso en él sin sudor y sin violencia. Esta jerigonza de moda, que es tan común en el siglo que corre, desalienta a muchas almas tímidas, mantiene a los disolutos en sus desórdenes, es injuriosa al soberano dueño a quien todos servimos, y es más perniciosa de lo que comúnmente se piensa. Un San Pablo en el desierto, un San Luis en el trono, tantos millares de santos y santas de todos los estados y condiciones, hablan de la devoción muy de otra manera que los desenvueltos y que las mujeres del mundo. ¿A quiénes habremos de creer? Dices que tú nunca experimentaste esa dulzura, o a lo menos esa facilidad en la práctica de la virtud, y dime, ¿qué has hecho para merecerlo? ¿Está todavía ese paladar muy saboreado con el largo uso de los insípidos, de los insulsos placeres del mundo? ¿Aún estás enfermo, o por lo menos estás convaleciente, y ya quieres tomar gusto a las dulces alegrías del cielo? Sirve a Dios con fervor y con perseverancia, y le servirás con placer. 2. Ama y practica el recogimiento interior. Sin él, toda devoción es superficial. Huye el tumulto y la disipación de los sentidos, e entrégate al retiro, que el aire del mundo es siempre contagioso a la salvación. O a lo menos nunca te expongas a él, sino por el servicio de Dios. Y aún entonces, el mismo Dios nos obliga al recogimiento interior, como a un preservativo necesario. Da principio con la resolución de evitar cuanto puedas los concursos grandes, mortifica tu curiosidad en punto de novedades y de querer saber lo que pasa en el lugar. Esta corta mortificación no es de poca consecuencia para lograr el recogimiento. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina falsa, modernismo, naturalismo y racionalismo que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso comunismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!